59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este miércoles 12 de septiembre, año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días, María Elena, Oli Matos, Anibel Carrosario. Buenos días, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar. Nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Lea Jiménez, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Buenos días a todo el equipo y a toda la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Hay algunos temas en evolución, de los que un poco más adelante buscamos informaciones precisas de los preparativos, por ejemplo, del gobierno para el posible impacto de Florence, de la tormenta Florence, que para nosotros siempre es importante porque las inundaciones, los problemas que causan las lluvias, a veces van más allá de los problemas que causan los vientos de los huracanes, y entonces hay que estar al día y ver qué está ocurriendo con eso. Nos interesará saber también qué pasa con la salud de Manuel Rivas, el exdirector de la ONSA, que cumple medida de coerción por el caso del asesinato de el abogado Junior Ramírez, un hecho de sangre con el que se sabe que él no tiene vínculos. Sin embargo, ese hecho se produce por situaciones que se dan en una institución que él dirige y no apareciendo aún el principal implicado en eso, es decir, que está en Estados Unidos pero aún no ha sido deportado, pues desde luego que la presencia de Rivas como pieza de ese expediente pues tiene realmente un peso. Él desde antes de pues estar en prisión es conocido que había tenido una situación de salud, y entonces estaba llevando su tratamiento. Vamos a ver si con Carlos Salcedo, un poco más adelante, su abogado, podemos saber qué está pasando con Rivas, que fue excarcelado para recibir tratamiento médico. Eso es entre otros temas. Entonces ya vamos sí nosotros a algunos temas que queremos comentar, analizar un poco. Yo voy a empezar por el hecho de que el presidente chino, Xi Jinping, pues ha recibido las cartas credenciales del embajador dominicano en China, Bruni Garavito. El momentum en que se produce ese acto es un momento que de por sí expresa un discurso. De por sí expresa un discurso el momento en el que se produce
pues este acto, que puede ser un acto protocolar habitual. Sin embargo, ahí ese acto adquiere otras connotaciones. Se produce en el momento en que Estados Unidos ha llamado a consulta a su nueva embajadora en la República Dominicana, como lo ha hecho con la embajadora con el embajador de El Salvador de Estados Unidos, y como lo ha hecho con el embajador de Estados Unidos en Panamá, para censurar de alguna manera el que estos tres países hayan establecido relaciones diplomáticas con China Popular. ¿Qué hace China Popular? Bueno, este es el momento de ponerle el sello a esas relaciones. Ese acto de ayer significa que las relaciones entre República Dominicana y China Popular ya han adquirido un carácter definitivo. Eso no lo devuelve nadie, por más presión que pudiera ejercer Estados Unidos de América, porque un país que después de ocurrir eso que ha ocurrido con su embajador, que el presidente del país, que en estos momentos representa la principal economía del mundo en términos de volumen, reciba a su embajador de esta forma, que destaque a la economía dominicana como la principal economía de la región del Caribe, es decir, que le dispense esa distinción a la economía dominicana. Ustedes se imaginan que después de una cosa, de una presentación como esta, se nos ocurra a nosotros dar un paso atrás? Bueno, seríamos un país que nadie respetaría en el mundo. Absolutamente nadie, ni Estados Unidos nos respetaría. Nadie nos respetaría en el mundo si después de una cosa como esta nosotros retrocedemos. No era que antes de esto no había posibilidad, yo sé que no la había, la posibilidad de retroceso, pero estos son de los pasos que se dan en política para sellar las cosas definitivamente. Usted está presionando a la República Dominicana, entonces mi distinción para la República Dominicana, y además le expreso a la República Dominicana que yo quiero una relación con ella de respeto mutuo. Yo quiero una relación con la República Dominicana de respeto a su soberanía. Estados Unidos no la tiene muy fácil en las posibilidades reales que tiene de que estos países adopten otra decisión, porque ¿cuál fuera el pretexto para Estados Unidos, incluso ante su Congreso, ante su opinión pública? ¿Cuál fuera el pretexto para Estados Unidos? Bueno, realmente el que fue el pretexto que se usó, fue el pretexto que se usó para las invasiones que se produjeron en el primer cuarto del siglo XX, cuando Estados Unidos invade Nicaragua, invade Panamá, invade Haití, invade a la República Dominicana. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Pues en el contexto de una guerra mundial, de una primera guerra mundial. Bueno, yo estoy evitando que países
enemigos de los Estados Unidos, pues tengan la posibilidad de atacarnos a través de nuestra propia frontera imperial, como le llamó Don Juan. Entonces, por eso produce esas invasiones. En estos momentos, China no es un enemigo ideológico de los Estados Unidos. China no está exportando un sistema socialista, un sistema distinto. China no está predicando una religión distinta a la religión estadounidense. No la está predicando. China, su religión hoy es una religión capitalista. La misma religión de Estados Unidos, que es una religión capitalista. Entonces, no hay un pretexto sobre la base de que esta gente pues ha entrado en componenda con un adversario que nos puede afectar en nuestro territorio, que pone en peligro a nuestra gente. ¿Peligro de qué? No, es que la causa para Estados Unidos censurar a estos países no está en el Caribe. No, eso está por allá, por el mar de China, etcétera, y bueno, pero son conflictos con el que nosotros no tenemos nada que ver, con el que no hay que pedirnos a nosotros sacrificio en base a eso. No. Para el Caribe esto no representa ningún problema geoestratégico para Estados Unidos, ninguno. Ideológicamente tampoco representa ningún problema para Estados Unidos, porque lo que China está exportando en estos momentos es capitalismo. China es la fortaleza del capitalismo en estos momentos. La fortaleza del capitalismo es China en estos momentos, porque lo que el capitalismo necesita, China es que lo está aportando en este momento. El capitalismo lo que necesita es financiamiento y China lo tiene. Entonces, ahí esa es otra cosa difícil. Yo verificaba un poco el panorama de nuestras exportaciones, porque en todas estas cosas uno tiene que ser realista, ¿no? Yo parto siempre del sentido común en cualquier análisis, para no quedarme solamente en el idealismo fabuloso, que cuando se aterriza con la realidad entonces hay problemas. Y digo, bueno, vamos a ver desde el punto de vista de nuestro día a día, del punto de vista de nuestras exportaciones, ¿qué puede pasar? Pero es que realmente nosotros, tengo aquí el dato del 2016, tengo que buscar el dato del 2017, el del 18 todavía no está disponible, pero en el año 2016, pues el balance comercial de la República Dominicana comparado con su Producto Interno Bruto registró un saldo negativo de 6.658 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le vendimos al exterior, exportamos 8.072 millones de dólares. Y nosotros le compramos al exterior 17.700 millones de dólares. De ahí el déficit negativo entre lo que compramos y entre lo que vendimos. Resulta que nuestro principal mercado de exportación es Estados Unidos, que también lo es el de nuestras importaciones.
Entonces, toda esa balanza negativa no es con Haití, que es otro socio importante nuestro. Nosotros, por ejemplo, los principales destinos de exportación de la República Dominicana, Estados Unidos, que tiene... Estados Unidos es el principal, Estados Unidos, y después le sigue Haití. Después le sigue Haití como destino de exportación. Nosotros en Haití le exportamos en el 16 unos 800 millones de dólares. A Canadá unos 770, etcétera. A Estados Unidos es cierto que fue más de 4.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que pudiéramos decir, bueno, a Estados Unidos ahí dice, bueno, te corto tus exportaciones, te creo problemas con tus exportaciones. Pero ¿y qué sentido tiene eso? Vamos a consolidar el dato a ver si eso tiene sentido. Del 2010, y aquí sí tengo el 2017 en este dato, del 2010 al 2017, la balanza comercial entre República Dominicana y Estados Unidos presentó un saldo a favor de los Estados Unidos de 23.220 millones de dólares. Es decir, en 7 años, el saldo a favor en la balanza comercial para Estados Unidos ha sido de 23.220 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en esos 7 años exportamos a los Estados Unidos por un valor de 34.739 millones de dólares. Exportamos a Estados Unidos 34.739 millones de dólares. Pero importamos de los Estados Unidos 57.959 millones de dólares. Y entonces, porque tiene sentido la discusión con México, tiene sentido la discusión con países donde la balanza es muy desproporcional para Estados Unidos. Pero frente a un mercado como el nuestro, que todo el saldo es ampliamente a favor de los Estados Unidos, yo no sé en términos comerciales qué cosas pudieran hacer. Ellos pueden ejercer ciertos chantajes en cuanto a que, mira por aquí, que yo tengo tal cosa de fulano, tal cosa de perencejo, que le puedo hacer esto a sutanejo, que le puedo hacer eso a cosas, pero ya también ha llegado el tiempo de que el que tenga sus cuestiones que responda por sus actos. Un país no puede estar chantajeado absolutamente por nadie. ¿Qué es lo que usted tiene? Saque lo que usted tiene y problema, y que cada quien responda por su cosa. ¿Por qué? Porque el único elemento real de presión, no frente a Danilo Medina, no frente a los presidentes dominicanos, hoy es ese. Mire, el expediente de fulano, o esto aquí, o aquí, que cada quien responda por sus actos. Porque los intereses del país no pueden estar sujetos a ese tipo de chantajes, Amaury Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. La encuesta ACISA, voy a leer la reseña de la encuesta ACISA, la reseña para dar algunas opiniones, pero primero vamos a dar la información. La firma encuestadora ACISA, ACISA Research, presentó los resultados de una encuesta en la que salen favoritos el expresidente Leonel Fernández con un 62% para ser candidato presidencial entre los simpatizantes del Partido de Liberación Dominicana PLD, y Luis Abinader con un 74% para ser el candidato presidencial entre los simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno. La encuesta CISA registra entre el total de electores consultados
que si las elecciones presidenciales se celebran el día de hoy, Leonel Fernández tendría un 48.2% y Luis Abinader un 40.2%. Se explicó que el estudio fue realizado entre del primero al día 3. Y entonces después, entre los miembros del PLD, Leonel Fernández alcanzó el 62% de la intención de voto, seguido de Danilo Medina con apenas un 17% entre los miembros del PLD. Y de Margarita Cedeño, un 14%, de Reinaldo Pared, un 1%, y un 7% no sabe a quién va a escoger. En el caso del PRM, solo lo que se declara miembro de ese partido, Luis Abinader, obtendría el 74%, y hay una serie de datos, pero ya aquí hay datos suficientes como para expresar algunas opiniones. Bueno, en sentido general, hay algo que he dicho, que he mantenido con los años, no solo desde que estoy en el sol de la mañana, sino desde mucho antes. Desde mucho antes he estado haciendo este análisis en la radio. Estos estudios que se esforzan para presentar resultados internos sin que la muestra se haya diseñado para pues un estudio interno, nunca me han convencido. Y me lo ha explicado Danilo Guzmán cuando era gerente de Asisa, y por cierto no consideró nunca que mis preguntas eran violencia de género, porque le formulé siempre preguntas y cuestionamientos sobre eso en otra emisora y aquí, y él nunca la consideró como violencia de género, esas preguntas. Y lo he explicado también la presidenta de Asisa, y yo no he entendido eso nunca. Nunca lo he entendido, porque es que si usted me dice que para una muestra de 1.100 y tanto, como es esta muestra de encuestado, usted tiene un margen de error de tanto, ¿no verdad? De más o menos 3%, en función de la muestra en sentido general. Cuando usted me está dando datos que no corresponden a la muestra, sino que corresponden a 300 gente de esas 1.200 personas, entonces usted no me puede decir que el margen de error es de -3. Porque ahí el margen de error es tan amplio que esos resultados saben a poca cosa. Ahora bien, agradecer esos resultados, porque esos resultados sirven para los comentarios, sirven para entretenernos, sirven para construir análisis. Es decir, esos resultados ayudan al trabajo de los medios de comunicación, pero como elemento para trazar una estrategia sirven de poco. Sirven de poco, porque lo primero que desecharían esos resultados son a lo que supuestamente le beneficia, sino que ellos harían una cosa que va a buscarle los resultados más precisos en ese sentido. Pero ya eso yo me he cansado de repetirlo, y es mi posición. Ahora bien, si la muestra, como la muestra en sentido general, está diciendo que hoy Luis Abinader tiene un 40% y el PLD, Leonel Fernández, tiene un 48%, del panorama que estamos hablando, faltando tanto tiempo para las elecciones, es de un panorama que asusta a la parte PLD. Tiene que preocuparle, tiene que asustarle, porque estamos hablando de que ahí se va a dar una competencia muy cerrada, y que sectores que están hartos del PLD, y es harto, ¿no? Es así mismo, que están hartos del PLD,
viendo la posibilidad de que ahora la brecha no es tan amplia, porque antes había una brecha que nadie la podía superar, sino que hay esta brecha. ¿Ustedes saben cuánto es en política una diferencia de un 8%? ¿Usted cree que son 8 puntos? No son 8, son 4. Son 4. Si el otro sube 4, ya están en empate. No es 8, no es tan larga la diferencia. Entonces, si los sectores que están hartos del PLD se le presentara al día de las elecciones o a pocos días de las elecciones un panorama como ese, pues la situación sería muy difícil para el Partido de la Liberación Dominicana, muy difícil. El candidato que está medido aquí es Leonel, y como esta encuesta dice que Leonel es el que está en mejores condiciones, entonces el PLD no está en buenas condiciones. No, sí, porque realmente Leonel es el que está en mejores condiciones aquí, y esto es frente al que está en mejores condiciones. Entonces, tú concluyes en que, en sentido general, los otros estarían peor. Los otros estarían peor. Porque si el que está mejor y que tiene esta distancia tan grande de los otros, pues ese es el panorama. Imagínese usted con los otros. Con los otros. Entonces, también ahí hay una cosita con Danilo Medina. Bueno, doña Lilian, pero mídanlo o no lo midan. Si lo van a medir, lo miden, y si no lo van a medir, no lo midan. Y hay una justificación para no medirlo. ¿Cuál es la justificación para medirlo? Bueno, a él no se le debe medir, porque la Constitución prohíbe que él se presente como candidato y punto. Y nosotros, en función de eso, no lo medimos. Ah, no, pero no lo medimos, es decir, no lo incluimos en la encuesta y presentamos resultados sobre él. Ah, el que lee la encuesta ve que lo que aparece ahí de Danilo no es porque se le ha preguntado sobre Danilo, porque Danilo no está incluido en la encuesta. Eso es porque de manera espontánea la gente lo ha mencionado. Ah, pero venga acá, ¿y cómo usted me va a ofrecer resultados en base a una gente que usted no ha medido, que usted no ha incluido ahí? No lo incluye, punto. Vámonos con la realidad, que son Leonel y los otros aspirantes que están en estos momentos. Y yo creo que eso sería más preciso. Nos vamos con esa realidad y punto. Ah, no, yo no lo incluyo. El hombre aparece maltratado en la encuesta y doy los datos. Ah, pero yo no lo incluí. Yo no lo incluí. Yo no pregunté concretamente por él. Y si yo no pregunté concretamente por él, la mayoría de esas 1.200 personas están pensando que es un escenario en el que él no está. Y entonces, esa es una cuestión también ahí que veo de esa encuesta. Y bueno, ya lo otro, pues son elementos de, veía que la mayor parte, la encuesta fue, la muestra fue de 1.207 personas. Entonces, cuando siempre he hecho la distinción es, ¿cuál dato me lo sacan de las 1.207 personas? Ah, bueno, esos son los datos que tienen el margen de error de menos 3%. Ah, estos datos me lo están sacando de 300 personas y después ellos dije, para complementarla, le meten 60 más. Mira, a nos quedaron 200 gente aquí. Vamos ahora a agregarle 100 más para arreglar esto. Arreglarlo en el sentido, no es que ellos quieran inventarse el dato, sino para ampliar un poquito más la muestra y supuestamente buscar unos resultados con mayor grado de fidelidad. Eso es lo que se ha hecho. Entonces, pero sí, de la muestra en sentido general está el dato de que hay un 72%, me parece que es un 72% que está planteando que no cree
que haya condena en el caso Odebrecht. Los motivos no lo sé, pero que no cree que haya condena en el caso Odebrecht. Hay una gran diferencia entre la percepción y entre la realidad en la propia encuesta. ¿De dónde se deduce la gran diferencia entre percepción y realidad? En un dato, pues, de percepción que da la encuesta, la percepción es que si se pregunta quién quiere, independientemente de la persona por la que usted simpatice o por la que vaya a votar, ¿quién entiende usted que va a ganar? Eso es percepción. En la percepción, el doctor Leonel Fernández tiene un 88%. Y Luis Abinader tiene un 19%. Eso es en la percepción, que por cierto es es la percepción, vamos a dejarlo ahí, eso es en la percepción. Ese es el contraste que hay con la realidad, porque cuando se van a la realidad, entonces la diferencia es de que uno tiene un 40.2% y el otro un 48.2%. Y yo siempre he dicho, es cierto que la percepción a veces puede ser igual a la realidad o puede pretender suplantar a la realidad, pero la realidad es la realidad. Cambio y fuera.